Entonces, atrapados en la caverna, estuvimos la semana pasada por allá bañándonos en el río Túa, en Monterrey, con mi familia. Y me contaron de unos jóvenes que hicieron rafting o canotaje en el río Túa, en este municipio, y el río estaba un poco caudaloso cuando estos turistas quisieron practicar este deporte. Fue algo temerario que practicaran el deporte en esas condiciones, y llegaron a un lugar en que la corriente, que llaman remolino, que la corriente de las aguas es fuerte hacia abajo, y en ese lugar desaparecieron los jóvenes, ¿sí? Empieza la preocupación, todas las personas, personal especializado, empezaron a buscar y las horas comenzaron a pasar. Pero con el pasar del tiempo, las esperanzas de que fueran hallados con vida se disipaban. Entonces, uno de los rescatistas se dejó llevar por el río hasta el lugar donde desaparecieron aquellos turistas, y allí también él fue tragado por la furia de las aguas. Y hasta ahí todo era un pánico, miedo, terror, se esperaba lo peor, ya habían pasado horas, pues después de esto lo más lógico es que la gente se haya ahogado. Pero minutos después el rescatista regresa con la emocionante noticia de que los turistas estaban vivos. ¿Pero dónde estaban? Las corrientes de las aguas los habían consumido y los habían metido en una caverna dentro de la peña. La lucha para salvarlos significó traer maquinaria para desviar el cauce del río porque estaba creciendo. Eso comenzó, ellos fueron consumidos por las aguas como a la 1 de la tarde, y hasta la 1 de la mañana aproximadamente fueron rescatados. ¿Se imagina usted? El río había hecho una caverna debajo, por allá por la peña, y allá en la caverna el agua los consumió, los metió allá, y allá había algo de oxígeno, y por eso pudieron vivir. Fueron rescatados y eso fue un milagro, el rescate de esos jóvenes. Pero de la misma manera, hay muchas personas cuya corriente y fuerza del pensamiento les ha metido en una caverna que es una cárcel en su pensamiento, una cárcel en su manera de pensar. Y estos son los hábitos de pensamiento que por años son como la fuerza de un río, que todo lo que cae allí lo consume y lo lleva a aquella caverna subacuática. Las oportunidades de la vida son tragadas por esta forma de pensamiento, y las personas no pueden salir adelante, no pueden tener éxito en las cosas porque su pensamiento es un pensamiento equivocado. Y la mente es un tesoro que Dios nos ha dado. Puede que una persona no tenga herencia, capital, no tenga dinero, pero si una persona sabe utilizar este órgano, la mente que Dios nos dio tan poderosa, es una persona que podrá lograr cosas grandes. Dios nos ha dado ese tesoro, ¿sí? Pero de la misma manera que la fuerza de las aguas, así la fuerza del pensamiento es tan poderosa para bien o para mal. La fuerza de nuestros pensamientos. Entonces, por ejemplo, cuando hay crítica, queja, cuando la gente está llena de envidia, no puede mirar que a alguien le va bien, porque entonces está criticando a la persona y está diciendo eso, quién sabe por qué es que le está yendo bien, ¿cierto? Cuando hay temor, el pensamiento religioso psicorrígido. Hay dentro de muchos cristianos un pensamiento religioso psicorrígido y farisaico, ¿sí? Las excusas también son un pensamiento que impide que las personas salgan adelante. La inseguridad, la ansiedad, el pobre concepto de sí mismo que tiene una persona, y la depresión. La depresión está sustentada por patrones de pensamiento negativos. Si una persona está deprimida, estresada, ansiosa, téngalo por seguro que eso está sustentado en pensamientos, patrones de pensamiento que hace que la persona se sienta mal. Si la persona puede pensar bien, que es lo que el Señor quiere, la persona se sentirá bien, no importa en la tempestad que se encuentre. Proverbios capítulo 4, el verso 23 dice, sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida.
y en el corazón está la mente. No estoy hablando de los órganos físicos, sino en términos teológicos, ¿cierto? Entonces, en el corazón está la mente. Jesús dijo en Mateo 15:19, porque del corazón salen los malos pensamientos. Y 2 Corintios, capítulo 10, el verso 4 dice, usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano. Entonces, la meditación en la palabra, el poder de la palabra, la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, la oración, el ayuno, la santificación, son las armas que nosotros utilizamos, la fe, dice, para derribar fortalezas del razonamiento humano, patrones de pensamiento equivocados, negativos, de incredulidad, de miedo, de temor, que nos impiden ser felices, que nos impiden lograr lo que Dios tiene para nosotros, que nos impiden salir adelante. Esos patrones de pensamiento los derribamos, esas son fortalezas del razonamiento humano, y para destruir argumentos falsos, dice el apóstol Pablo, destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Es decir, que los pensamientos equivocados impiden que las personas conozcan a ese Dios de amor, de bondad, de misericordia, que quiere que tengamos paz, tranquilidad y que quiere que sus hijos sean felices. Amén. La Biblia dice que si nosotros, seres humanos, que somos, que erramos, que no somos perfectos, queremos lo mejor para nuestros hijos, queremos que ellos estén felices, cuánto más el Padre eterno, el Padre por excelencia, quiere que sus hijos sean felices y no que se atormenten con pensamientos de miedo, de angustia, de acusación y de culpa, sino que disfruten la paz y el gozo de Dios. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Amén. Pero mira lo que el apóstol Pablo dice, y estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, que esos patrones de pensamiento son arrogantes, es decir, un pensamiento de miedo, de temor, un pensamiento de incredulidad, que dice, no, Dios no me va a defender, Dios me odia, o Dios quiere el mal para mí, o mis pecados me persiguen. Pero no es eso lo que la Biblia dice. Lo que la Biblia dice es que Él nos perdona, que Él echa nuestros pecados a lo profundo de la mar, que Él no se acuerda de ellos. Él no es como nosotros los seres humanos, que nos acordamos, perdonamos muchas veces y a veces volvemos a recordar las ofensas y a herir a las personas con lo que ellos nos ofendieron un día. Dios no es así. Dice la palabra que Él se olvida de nuestros pecados, los echa a lo profundo de la mar. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Eso es maravilloso. Amén. Sin embargo, muchas personas no reciben el perdón de Dios y se están acusando y acusando a otros todo el tiempo, ¿sí? Como si Dios no les hubiesen perdonado. Dios les perdonó, pero la persona está con la culpa. No se perdonan por un divorcio, no se perdonan por un error, no se perdonan por algo que cometieron, por faltas que cometieron, mientras que el Señor ya nos perdonó, y los patrones de pensamiento equivocados hacen que una persona crea que Dios la persigue, que Dios le está mandando cosas malas. Esos son patrones de pensamiento equivocados. Eso es para el impío y el que no ama a Dios. A ese la Biblia dice que Dios está airado con él, pero a los hijos de Dios Él nos ama y Él quiere lo mejor para nosotros. Amén. Nosotros debemos renovar la mente. Entonces dice el apóstol Pablo aquí que esos pensamientos arrogantes que impiden que la gente conozca a Dios, impiden que podamos conocer a Dios, a un Dios de amor, de bondad y de misericordia. Esos pensamientos tenemos que sacarlos con las armas de Dios. Amén. Dice el otro versículo, capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Los pensamientos de incredulidad, de temor, de ansiedad, de depresión, todo eso son pensamientos rebeldes. Dios no quiere eso. Amén. Los pensamientos determinan su destino. Así es. Este precioso órgano, el cerebro, la mente que Dios nos dio, es un tesoro que nos dio Dios para que tengamos éxito, para que lo usemos bien, para que vayamos bien. Amén. Pero si permitimos malos pensamientos continuamente, esta palabra de hoy es secuencia de la que compartí el domingo acerca de meditar bien y disfrutar la vida y ser felices, ¿cierto?
Si permitimos malos pensamientos, entonces, ¿qué va a suceder? Va a suceder que nosotros no vamos a poder llevar nuestra vida por un rumbo de bendición. El fracaso debe capitalizarse. No permita que sus fracasos estropeen su futuro. Todos nos equivocamos en la vida, ¿cierto? Y hasta donde sea necesario debemos restituir y hacer el bien y hacer justicia con quienes hayamos sido injustos, pero hay situaciones de la vida que nosotros no podemos arreglar y tenemos que confiar en Él, que Él nos perdona y que Él nos da el poder para restaurarnos y para seguir adelante. Amén. No podemos tomar todos los pedazos rotos quizá de nuestra vida en el pasado, todo, ¿cierto? Y organizarlo en su lugar. Eso lo puede hacer el Señor, pero nosotros debemos perdonarnos y nosotros debemos recibir el perdón de Dios y seguir adelante. Amén. Mira, escuche esto, es muy importante. A Dios no lo limitan tus problemas, tu pasado o tus dificultades. A Dios lo limita tu manera de pensar. Y alguien dirá, no, Dios no puede ser, Dios no, a nada lo limita a Él ni mi manera de pensar. Yo le digo sí, y la Biblia lo dice claramente. La Biblia dice que Jesús no pudo hacer muchos milagros en Nazaret porque había mucha incredulidad. ¿Sabe qué puede limitar a Dios? Nuestros pensamientos. Pero a Dios no lo puede limitar de que tú vengas de una familia pobre, de que tú tengas problemas o de que tengas un pasado difícil. Nada de eso limita a Dios, lo limitan tus pensamientos. Pero también tus pensamientos liberarán el poder de Dios en tu vida para cosas buenas, para cosas grandes. Amén. ¿Cuántos creen eso? Amén. Las fortalezas del enemigo están fundadas en la arena del pensamiento. Ahí están fundadas las fortalezas del enemigo, en la arena del pensamiento. Si usted permite pensamientos negativos continuamente, usted será atraído hacia personas, hacia filosofías, hacia videitos en internet de negativos. Cuando uno permite patrones de pensamiento negativos, será atraído hacia esos estilos negativos de pensamiento, ¿cierto? Usted encuentra en internet y en los periódicos y en todo lo que quiera buscar gente que tiene un pensamiento negativo, feo, horrible. Y si una persona es de pensamiento negativo, será atraída hacia esas filosofías y hacia esos estilos de vida, ¿cierto? Si permite pensamientos alegres, pensamientos de alabanza y gratitud, atraerá a su vida personas alegres y agradecidas, y las desagradecidas se irán, que se vayan, ¿cierto? Pero cuando tú tienes pensamientos de bendición, de alabanza, de gratitud, esas las personas que vas a traer a tu vida. Bueno, si es un hijo o alguien muy importante para ti, Dios lo transformará, no que se vaya, Dios lo cambiará. Amén. Entonces nos sentimos de la manera como pensamos. Es así, si usted se siente mal es porque está pensando mal, ¿sí? Si usted se siente bien es porque está pensando bien. Si una persona está deprimida, está pensando mal. Si una persona está estresada y ansiosa, está pensando mal. Pero si una persona está pensando bien, por ejemplo, en medio de una situación difícil, ¿cómo puede una persona, por ejemplo, estar en una cárcel atada? ¿Cómo puede ser una persona que la hayan avergonzado públicamente, desnudándola públicamente y azotándola delante de las multitudes y meterla a la cárcel? ¿Será que esa persona puede estar contenta después de eso? Pues yo les digo, sí puede estar contenta si piensa bien. Eso le pasó a Pablo y a Silas. Estaban en la cárcel allá después de ser azotados y a la medianoche estaban cantando himnos al Señor. Estaban felices. ¿Cómo puede una persona estar feliz en medio de la tempestad, la dificultad, cuando la persona permite que la mente de Cristo, los pensamientos de la palabra, las promesas de Dios y el poder del Espíritu Santo esté en su vida? Amén. Se puede tener paz interior continuamente. Entonces nos sentimos de la manera como pensamos. Así fue con los 10 espías enviados por Moisés a reconocer la tierra, ¿sí? Ellos se sentían como ¿qué? ¿Recuerdan? Como langostas. Dice que así se miraban. Uy, no, nosotros éramos como insectos al pie de esa gente. Nos van a matar a nuestros hijos. Pero Josué y Caleb los miraban como pan comido. Decía, los comeremos como pan, poseeremos su tierra. Subamos, tomemos la tierra. ¿Con quién se agradó Dios?
con los que pensaban feo, que los que se creían insectos, los que se creían langostas, o con los que creían que esa gente era como pan comido. ¿Con quién se agradó Dios? Con los que tenían el pensamiento de fe. Con Josué y Caleb, ellos pudieron entrar a la tierra, los otros murieron en el desierto. Amén. Entonces, esto no es fanfarronería, esto no es orgullo, esto no es soberbia, esto no es nada de eso. Esto es lo que la palabra de Dios enseña. Amén. Pensar de esa manera. También sucedió con David y Goliat. Ustedes saben que todo el pueblo estaba temblando, asustado cuando salía ese gigante allá a vociferar y a decir cosas, pero David llegó diciendo, bueno, pero ¿y es que qué pasa? ¿Quién es ese filisteo incircunciso? No importa que sea un gigante de 3 metros, es un incircunciso. ¿Quién es el que se atreve a desafiar al pueblo de Dios? David tenía un pensamiento diferente y una manera de hablar diferente. Amén. Es así lo que nosotros debemos meditar. Usted decide y escoge los pensamientos que quiere. Uno decide. Su mente es como una gran computadora. ¿Sabías eso? Es tan poderosa. La mente tiene la capacidad de guardar millones de trocitos de información. Es tan poderosa la mente. Y eso es una ventaja cuando necesitamos recordar, por ejemplo, cosas para un examen, para una entrevista, bueno, para algo importante, recordar algo importante. Eso es una gran ventaja, pero no lo es cuando hay tanta obscenidad y cosas feas y palabras negativas y pensamientos feos en el mundo. Entonces, si la gente permite que su mente sea contaminada con eso, eso será algo negativo en su vida, ¿sí? La única persona que puede determinar su destino es usted. No le eche la culpa al gobierno ni a las decepciones en las relaciones con las personas o las circunstancias de la vida. No le eche la culpa a otros. La única persona que puede determinar su destino es usted. Usted mira, no, es Dios. Pero Dios nos dio a nosotros ese poder. Porque Él dijo, he puesto delante de ustedes el camino de la vida y el camino de la muerte, decidan. Amén. Yo decido los pensamientos que voy a tener en mi mente, en mi corazón. Hay que tomar la decisión de cambiar la mala actitud, los pensamientos negativos que alimentan el resentimiento, la ira, la depresión, la tristeza, ¿cierto? Hay que cambiar esa forma de pensar. El Señor Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Entonces no es que no tengamos problemas, sino que vamos a tener una forma de pensar diferente. Amén. Muchas personas dicen, cuando cambie esta situación en mi vida, estaré alegre, cambiaré mi actitud. Ay, que cambie este problema, cuando cambie mi marido, cuando cambie mi esposa, cuando cambie mi hijo, cuando cambie este trabajo, ¿sí? Cuando cambie este gobierno, cambiará mis situaciones. No, equivocado, es al contrario. Cuando yo cambie mi manera de pensar, cambiará mi rumbo, cambiará el rumbo de mi vida. Amén. Esto es muy importante. Estamos comenzando un nuevo año. Necesitamos renovar la mente, este tesoro que Dios nos dio. Amén. Para ser bendecidos, para lograr eso que Dios quiere para nosotros, ¿sí? En cuanto abrigue la forma negativa de pensar, esa forma de fracaso y esa forma de derrota, no podrá salir adelante. Hay que cambiar esos pensamientos. Efesios capítulo 4, verso 22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos. Es decir, note que hay que tomar acción. Algunos dirán, no, que se haga la voluntad de Dios. La gente piensa que se haga la voluntad de Dios es que las cosas vayan como quieran. No. Dios nos ha dicho que tomemos acción. Cuando tomamos acción, Dios hace su voluntad. Hay una parte que debemos hacer nosotros, amén. Que no debemos declarar la palabra, que se haga la voluntad de Dios. No, la voluntad de Dios se va a hacer en la gente que tiene fe. Las personas que no tienen fe no van a ver los milagros en su vida, amén. Entonces, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente, dice Efesios 4:22. Proverbios 23:7, porque cuál es el pensamiento del hombre en su corazón, así es él. ¿Cómo es un hombre y una mujer? Como piensa, así es. Hay que alinear nuestros pensamientos con los pensamientos de Cristo, de Dios. Cuando
lo haga, serás impulsado hacia cosas grandes, ascensos, incrementos, bendiciones sobrenaturales de Dios. Colosenses 3:2 dice, poned la mira en las cosas de, ¿dónde? De arriba, amén. Allá, pensamientos de arriba, no de abajo. Los pensamientos de arriba los obtenemos a través de la palabra de Dios, no a través de estar viendo cosas por allá en internet de gente amargada, triste y derrotada. Los pensamientos de Dios los vamos a adquirir a través de su palabra, amén, a través de su bendición. Así es, Abraham hace su oración debajo del techo de su tienda, pero Dios le dice, sal de tu tienda y te mostraré las estrellas. Tenemos que salir de la limitación de nuestro pensamiento. Dios le dice a Abraham, sal de tu tienda, mira las estrellas. Hasta donde llegue la luz de tu vista, Dios le dice, contempla las estrellas, así será tu descendencia. Lo que tú puedes mirar, lo que tú puedes pensar. Amén. Así será tu bendición. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos se emocionan por eso? Isaías capítulo 55, el verso 9 dice, pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. La lluvia y la nieve descienden de los cielos y quedan en el suelo para regar la tierra, hacen crecer el grano y producen semilla para el agricultor y pan para el hambriento. Lo mismo sucede con mi palabra, dice el Señor. La envío y siempre produce fruto, logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. Si usted recibe esa palabra en su mente, usted prosperará, porque aquí dice el Señor que su palabra prosperará. Amén. ¿Cuántos reciben esa palabra? Así es, eso dice la Biblia. Y miren lo que dice, prosperará en todos los lugares donde yo la envíe, ustedes vivirán con gozo y paz, dice Isaías. Entonces, este es el resultado de meditar en la palabra de Dios, en los pensamientos más altos, no en los pensamientos bajos. Nosotros debemos tener cuidado hasta que con qué libros leemos y qué predicadores escuchamos. Hoy por internet abundan una cantidad también de personas que en nombre de la Biblia y todo hablan una cantidad de cosas que deprimen a las personas, que no son buenas. Por eso debemos orar y decirle, Espíritu Santo, guíame, amén, para que yo reciba tu palabra y para que yo tenga buena fuente de bendición, buenos mentores, amén. Y no sea uno llevado por pensamientos que no le van a llevar a bendición. La Biblia dice que David se deleitaba en la palabra de Dios. David pensaba bien. Miren la diferencia de que uno esté pensando, uy, no, pero es que lo que yo hice cosas muy malas. Yo cometí estos errores. Yo no creo que Dios me bendiga. Yo no creo que me pueda ir bien en la vida. No, yo soy una persona que soy muy bruto, soy muy bruta, ¿sí? Y cuando la persona está pensando eso, es muy diferente a lo que pensaba David cuando meditaba en la palabra. Y le voy a llevar allá al Salmo 16, verso 5. Vea cómo pensaba David cuando oraba y cuando meditaba. Señor, solo tú eres mi herencia, mi copa de bendición. Tú proteges todo lo que me pertenece. La tierra que me has dado es agradable. Él no estaba diciendo, uy, Señor, no, qué terrible, yo huyendo en esas cuevas, por allá huyendo de Saúl. Señor, yo hago el bien y el rey me persigue injustamente, me quiere matar y estoy mal, Señor, ¿qué será de mí? Mira lo que dice David, tú proteges todo lo que me pertenece, la tierra que me has dado es agradable, qué maravillosa herencia, bendeciré al Señor que me guía, aún de noche mi corazón me enseña, sé que el Señor siempre está conmigo, no seré sacudido, porque Él está aquí a mi lado, con razón mi corazón está contento y yo me alegro, mi cuerpo descansa seguro, me mostrarás el camino de la vida, me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre. Esa es la forma que Dios quiere que nosotros pensemos. ¿Cuántos se alegran por eso? Así es. Note la forma en la que medita David. Él no estaba pensando negativamente. Todas estas declaraciones son asombrosamente positivas, llenas de fe y de gozo. Amén. Es muy evidente en la forma como habló David cuando Goliat tenía a todo el pueblo asustado. Así pensaba David.
Aún a pesar de los pecados de David, David pudiera estar pensando después, por ejemplo, de que pecó, de que cometió sus errores, él cometió errores graves. Sin embargo, la Biblia llama a David varón conforme al corazón de Dios. Si hoy en día estuviera David sobre la tierra y hubiera cometido esos errores, usted se imagina cuánta gente estaría señalándolo y diciendo: ese es un asesino, ese es un adúltero, ese es un falso. Cuánta gente estaría criticándolo, pero Dios dice de David, varón conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no se agrada de una persona, sino porque la persona se agrada porque la persona le ama a él por encima de sus errores. Amén. Se agrada porque la persona sabe alabarlo, adorarlo y creer su palabra, recibir su perdón, recibir su favor y recibir su gracia. Amén. David no fue perfecto, ¿sí? Así que usted no necesita ser perfecto. ¿Para qué? Para tener las bendiciones de Dios. Usted lo que necesita es amar a Dios con todo su corazón, seguirlo. Cuando falle, arrepiéntase y levántese y siga adelante. Amén. Yo no estoy hablando en contra del arrepentimiento y no estoy hablando de que uno puede vivir de cualquier manera. No, lo que yo estoy hablando es que Dios es un Dios de amor, de misericordia, que perdona y que restaura. Y que a veces el enemigo usa pensamientos de decir que como no puedes ser perfecto, Dios no te ama y te van a venir cosas malas. Son mentiras del enemigo. Amén. Yo creo es todas esas bendiciones que Dios tiene para mí. Puede ser que el cumplimiento de ese sueño se demore, que el negocio marcha lento, que el informe médico es negativo, que algunas personas importantes en su vida le hayan decepcionado, ¿sí? Puede ser que vayan así las cosas, pero usted debe decir: gracias, Señor, porque tú dijiste que todo coopera para mi bien. Que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Amén. Señor, te doy gracias, te alabo, porque tú me concederás las peticiones de mi corazón. Me dices que me amas y que no tema, porque tú estás conmigo. ¿Cuántos se alegran por eso? Así es que nosotros debemos decir. Amén. Tú eres mi sanador. Jehová Jireh, tú eres mi proveedor. Jehová Rafa, tú eres mi sanador. Jehová Shalom, tú eres mi paz. Amén. Esa es la forma que Dios quiere que nosotros pensemos. Debemos tener cuidado especialmente en los momentos difíciles. Así en esos momentos somos bombardeados por pensamientos de abajo. En los momentos difíciles, ¿sí? Tenemos que vencer con los pensamientos de arriba, los pensamientos de Cristo. Cuando nuestros pensamientos han sido negativos por mucho tiempo, es como si hubiésemos estado cavando el cauce de un río. Y aquí vuelvo al ejemplo de la historia que les conté al comienzo, ¿sí? Pensemos en una persona que piensa y dice palabras de derrota y de temor día tras día, mes tras mes, año tras año. La corriente es tan fuerte que cada pensamiento que sale de ese río es negativo. Es su única, la dirección en que fluye el agua es negativo. Todo es negativo, ¿sí? Lo bueno es que podemos cavar un cauce nuevo para que fluyan las aguas en una nueva dirección. Las aguas de nuestro pensamiento, amén, en la dirección correcta. Recuerden que para salvar a aquellos jóvenes turistas que habían quedado atrapados en la caverna subacuática, se tuvo que desviar el cauce del río. Trajeron maquinaria por allá de Yopal para desviar y trabajaron hasta la madrugada del domingo para desviar el cauce del río y poder sacarlos de allá de esa cueva, de esa caverna en que estaban. Entonces nosotros podemos cavar, si bien la forma de pensamiento, la cultura, las costumbres, todo lo que hemos aprendido durante años es una forma negativa, es como la fuerza de un río turbulento, ¿cierto? Nosotros podemos cavar un nuevo cauce para que las aguas fluyan en la dirección correcta, nuevos pensamientos, nueva forma de pensar, amén. Cuando meditas en la palabra de Dios y comienzas a ver la vida impregnado de fe, conforme vayas cambiando tu forma de pensar y rechazando los pensamientos equivocados, el nuevo cauce de las aguas se irá cavando y un nuevo río de pensamientos positivos empezará a fluir cada vez con más fuerza hasta que llegue el momento que nada te detendrá, porque tienes los pensamientos de Dios, amén. ¿Cuántos reciben esa palabra? Esto es poderoso. Amén.
Es poderoso, su fe será tan fuerte que se llevará por delante el temor, la corriente de ese río se llevará todo aquello que sea contrario, la angustia, la soledad, la tristeza, los pensamientos de derrota y de lástima de sí mismo. Todo eso se irá por los nuevos pensamientos de Dios en tu mente. Amén. Algunas veces serás tentado al volver al antiguo río, pero tú dirás, no, yo he conocido un nuevo río de bendición. Job capítulo 11, el verso 14 dice, serás fuerte y nada temerás. Olvidarás tu miseria o te acordarás de ella como de aguas que pasaron. Si tú te paras en un puente y miras las aguas, esas aguas se fueron. Dice la Biblia, te acordarás de tu miseria, de tu dolor, de tu pasado, como de aguas que pasaron. Como ese río antiguo de pensamientos feos, ahora tienes un río nuevo, amén. Dice, la vida te será más clara que el mediodía, aunque oscureciere será como la mañana, tendrás confianza porque hay esperanza, mirarás alrededor y dormirás seguro, te acostarás y no habrá quien te espante y muchos suplicarán tu favor. La gente conocerá que Dios está contigo. La palabra rema, influencia. Amén. La gente conocerá que Dios está contigo. Esta es una nueva palabra, esta es una nueva forma de pensar para que nosotros tengamos este 2018 una nueva forma de vida, no solo este año, sino los años que vienen, que sea la historia diferente, pasado atrás, 2018 en adelante, algo totalmente diferente, porque renové mi mente con la palabra de Dios, amén. Póngase de pie y vamos a adorar al Señor. Padre, gracias, Señor. Bendito Dios, gracias por tu palabra, Señor. Bendito es tu nombre, amado Dios. Empiece a adorar al Señor, empiece a adorar, a glorificar a Dios. Levanta tus manos, levanta adoración esta mañana. Dios toca a los adoradores, Dios toca a los adoradores. Oh, gracias, Padre, oh, gracias, maravilloso Señor. Pensamientos de bien, dice el Señor, y no de mal. Tú puedes decir, Señor, gracias porque soy tu hijo, yo te amo, yo te conocí. Por eso todo eso del juicio de Dios no es para mí, porque yo soy tu hijo. El juicio de Dios es para el impío, que no te ama, no te sirve, que es rebelde, que no te ha recibido en su corazón. Pero para mí, como hijo tuyo, me espera misericordia, perdón, gracia. Me espera, Señor,